Buenos días. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de la ascensión. Hoy vamos a ver la parte número 2. La semana pasada nos enfocamos en ver lo que la Biblia registra acerca de la ascensión. Vimos que hay muy poca información en los evangelios, hay un poco más de detalle en el libro de los Hechos, y resaltamos el hecho de que antes de que Jesús muriera, Jesús les adelantó que volvería al Padre, y eso entristeció mucho a los discípulos. Pero cuando Jesús ascendió y vieron que la nube lo ocultó de su vista, regresaron muy alegres a Jerusalén. Y nos hicimos la pregunta, ¿por qué estaban tan alegres si primero estaban muy tristes? Y vimos que por lo menos, porque puede haber más, por lo menos hay 4 puntos muy importantes en cuanto a la ascensión, que sucedieron después de la ascensión debido a la ascensión. Número 1, dijimos que era la gloria y la coronación de Cristo. El número 2, poder de lo alto. El número 3, y número 4, la intercesión. La semana pasada vimos la gloria y la coronación de Cristo. Vimos que Jesús retomó la gloria que tenía desde el principio, desde antes de la creación del mundo. La Escritura afirma que se despojó de sí mismo, ¿verdad?, haciéndose semejante a los hombres. No significa que dejó de ser Dios, sino que agregó una naturaleza humana a su persona. Y al regresar al Padre, la gloria que tenía le fue devuelta, pero no dejó la naturaleza humana, ¿verdad? Sino que en su naturaleza humana recibió la gloria que le corresponde. Vimos también que fue coronado, lo que implica que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que hasta el día de hoy, en su naturaleza humana, sigue sentado a la diestra del Padre. Y aclaramos las 2 naturalezas de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana. En su naturaleza divina es omnipresente, está en todas partes, todo Él al mismo tiempo. En su naturaleza humana, limitado físicamente, tiene que tener una ubicación en el espacio, está a la diestra del Padre, ¿verdad? Y si Dios lo permite, después estudiaremos sobre el regreso, porque está ahí hasta que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, y entonces vendrá. Y la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero después de estudiar esos 2 puntos, dejamos pendiente los otros 2, poder de lo alto e intercesión. Y el día de hoy vamos a estudiar sobre el poder de lo alto. Ahora, en cuanto a la gloria de Cristo y la coronación de Cristo, lo que hay que dejar muy en claro es que lo más asombroso de eso es que está a nuestro favor. ¿Me explico? Él es Dios, ¿verdad? Y fue perfecto en todo lo que hizo. Se merece la gloria, la honra, el honor por siempre. Eso es algo que le corresponde por derecho. Pero el hecho de que esté a nuestro favor no es ningún derecho nuestro. Eso es solamente por gracia. Y eso es a lo que me refiero con que lo hace asombroso. Que no tiene por qué estar a favor nuestro. Y si está a favor nuestro, no estoy hablando del género humano en general, sino de los que son de Él, de los que el Padre le dio, para que no pierda ninguno, y está a favor de ellos. Ahora, el día de hoy vamos a estudiar sobre lo que la Biblia enseña sobre el poder de lo alto, y entendiendo que en nuestro contexto cultural, muchos que afirman ser cristianos, interpretan este poder de lo alto de una manera específica, e incluso establecen como una regla de lo que tiene que pasar cuando naces de nuevo. Por ejemplo, no sé si a ti te preguntaron, como en su momento me preguntaron a mí, me dijeron, oye, ¿naciste de nuevo? Y yo decía, pues sí. Ok, ¿fuiste bautizado? Sí. Ok, ¿pero fuiste bautizado en el Espíritu Santo? Y cuando me preguntaron eso, me pescaron en curva. Yo no sabía qué era eso. Dije, pues, ¿qué es eso, verdad? No, pues tiene que venir el Espíritu Santo sobre ti y tienes que hablar en lenguas. Yo dije, no, pues no, inglés más o menos, ¿verdad? No, tienes que hablar en lenguas. Y ya les he platicado en otras ocasiones que tuve que entrar a cursos de cómo hablar en lenguas, usar las metodologías, las prácticas, y quizás pueda recrear un poco de esas prácticas, no para que lo practiques, sino como fines ilustrativos de cómo hay personas que pueden estar plenamente convencidas de que eso es necesario, sin embargo, carecen de fundamento bíblico. Entonces, cuando hablamos del poder de lo alto, Jesús fue claro en que Él se iba y cuando se fuese, vendría poder de lo alto. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar, así como estamos. Señor, te damos muchas gracias
porque tú eres bueno, porque no merecemos estar aquí, porque nuestras obras son malas, porque a pesar de que nos esforzamos por hacer el bien que sabemos que debemos hacer, siempre nos acompaña el mal, y cuando pretendemos dejar de hacer ese mal que sabemos que debemos dejar aparte, Señor, nos encontramos con esta ley, como dice el apóstol Pablo, que la ley del pecado mora en mí. Pero, así como también dice el apóstol Pablo, te damos gracias a ti, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, porque nos has hecho libres. Aún no se ve todo lo que hemos de ser, pero se verá. Tú nos has dado promesas, Señor, y tú has demostrado ser digno de confianza. Por eso, Señor, en esa confianza, en esa fe, te pedimos que tu Espíritu Santo nos haga entender, que abra nuestro entendimiento para que podamos interpretar correctamente tu palabra, de manera que podamos entender primero nosotros para después enseñarlo a otros, que podamos ponerlo en práctica para que haya consistencia, coherencia, congruencia entre lo que sabemos y lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 3 al 8, donde Jesús promete que recibirían poder. Dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí está la promesa, vendrá el Espíritu Santo y recibirán poder. La palabra poder aquí, el griego dunamis, tiene distintas formas de traducirse en nuestro idioma. Según la concordancia Strong es poder, fuerza, habilidad, pero esa palabra habilidad también se puede traducir como capacidad. El diccionario Ejemplo dice así, dunamis, capacidad para hacer, capacidad para realizar, poder a través de la capacidad de Dios. El diccionario Ejemplo nos hace ver que cuando la Biblia habla sobre el dunamis en los hombres, en los hijos de Dios, se refiere a algo que es de Dios, pero que opera en nosotros y a través de nosotros. O sea, no es algo del ser humano. Por eso Jesús dice, recibirán poder. No es algo que tú tienes y que se activa o se habilita, sino es algo que Dios pone en ti para usarlo en ti o para usarlo por medio de ti. Y esta misma palabra, poder, el griego dunamis, se traduce de distintas maneras en la Biblia. Por ejemplo, Mateo 11:23 dice, ¿y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta habría permanecido hasta el día de hoy. La palabra dunamis aquí se traduce como milagros. ¿Sí? Cuando encontramos dunamis, el poder de lo alto, que viene de Dios, también hace referencia a milagros, cosas que solo Dios puede hacer. Pero no es que tú las puedas hacer porque tú tienes ese poder, sino que Dios usa su poder por medio de ti, en ti o por medio de ti. Ahora vamos a Mateo 13:54. Dice, al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. Y aquí la palabra dunamis se nos traduce como poderes milagrosos. Nuevamente haciendo referencia a algo que solo Dios puede hacer. Pero ahora vamos a Mateo 25:14 al 15, donde la traducción es distinta. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Ahora, aquí se usa la palabra dunamis y no se mencionan milagros para nada. La traducción aquí es capacidad, a cada uno según su capacidad. Ahí está dunamis. Y no tiene nada que ver con milagros. Ahora vamos a 2 Corintios 8, versículos 2 y 3. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían.
Y aquí la palabra podían es dunamis, la capacidad que tenían para dar. Entonces podemos ver que sí, efectivamente, el dunamis de Dios puede ser usado en milagros, cosas que solo Dios puede hacer, pero también en actividades que nosotros consideraríamos cotidianas, pero que solo las podemos hacer por medio del poder de Dios. Por ejemplo, vamos a Romanos 15:13. Dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y aquí poder es dunamis. Y ese poder nos hace que rebosemos de esperanza. Cuando el cristiano está en una situación difícil, y esa enfermedad, crisis económica, problemas, lo que sea, el cristiano permanece con la esperanza. ¿Por qué? Porque el poder de Dios le da la esperanza para que persevere. La semana pasada hablé un poco sobre la doctrina de la perseverancia de los santos, que debe ser comprendida no como que los cristianos perseveren en sí mismos, sino que es Dios quien hace que sus hijos perseveren. ¿Y cómo le hace? Dándoles esperanza, dándoles confianza, dándoles paciencia. Y eso no es algo que sea producto del ser humano, porque la Biblia es clara que de nosotros brota todo mal. Pero para que haya esperanza y paciencia y fe, se requiere poder de lo alto, una capacidad que no está en nosotros, pero que por medio del Espíritu Santo opera en nosotros. Entonces, cuando hablamos de milagros y vemos lo que los apóstoles hicieron en el libro de los Hechos, vemos que es el poder de Dios por medio de ellos para bendecir, para ayudar a otros. Cuando hablamos de paciencia, de esperanza, hablamos del poder de Dios, el mismo poder que hace milagros, pero en nosotros para hacernos perseverar. Entonces, este poder de lo alto, dice el versículo 8, regresándonos a Hechos, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. No son cosas separadas el poder y el Espíritu Santo. Cuando reciban el Espíritu Santo, entonces tienen poder. De manera que es el Espíritu Santo en nosotros lo que hace que ese poder sea usado por nosotros. Gracias. Es el Espíritu Santo en nosotros lo que hace que ese poder sea efectivo en nosotros o por medio de nosotros. Entonces la promesa era esta, recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Antes de salir del lugar donde tuvieron la última cena, Jesús les prometió que enviaría el Espíritu Santo. Vamos a Juan 14, versículo 15 al 17. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Estaba en la última cena, antes de salirse y que fuese Jesús aprendido, les dice esto, les adelanta. Pediré al Padre y Él les dará otro consolador. La palabra consolador en griego, parakletos, se traduce como llamado para ayudar, un abogado, un defensor o un intercesor. El diccionario lo dice así, defensor legal que hace el juicio correcto porque está lo suficientemente cerca de la situación. O sea, en otras palabras, si tú descompones la palabra parakletos en las dos palabras griegas, para y kaleo, para es cercano y kaleo es llamar. Es llamar a alguien que esté cercano o llamar a alguien que es cercano. Pero el objetivo de llamarlo es para tener ayuda. Dice la Biblia de Estudio de la Reforma, esta palabra griega, o sea, parakletos, se usaba en el lenguaje legal para referirse a un abogado de la defensa y más generalmente a alguien a quien se pedía ayuda. Entonces Jesús dice que enviará otro parakletos. El Espíritu Santo no es el único parakletos, es otro. Y entonces tendríamos que pensarnos en el contexto de lo que Jesús está hablando, cuál es el parakletos y cuál es el otro parakletos. Si entiendes el significado de la palabra, es el que está cerca para ayudarte, quien estuvo siempre cerca de los discípulos desde que fueron llamados para ayudarlos. Jesús. Jesús era el parakleto mientras estaba con ellos. Y dice, me voy al Padre y enviaré otro parakletos. De manera que no se van a quedar solos, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús estaba con ellos y les enseñaba y les explicaba las parábolas y les recordaba lo que ya les había dicho,
y los regañaba y los exhortaba y los reprendía públicamente, como cuando le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Estaba haciéndolo por ellos, estaba ahí cerca de ellos para ayudarlos. Cuando les dio autoridad para que echaran fuera demonios y sanaran enfermos y resucitaran muertos, no estaba haciendo paracletos. Tú no llamas a eso una ayuda. Ahí Dios los estaba usando como un medio para demostrar a todos que Jesús efectivamente venía del Padre. Pero es paracletos, por ejemplo, cuando Pedro se está hundiendo porque no usaba su fe. Y Jesús lo toma de la mano y lo regaña y luego lo saca. Fue el paracletos cuando los discípulos no podían echar afuera el demonio del joven endemoniado y Jesús les dice públicamente, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? A los discípulos, delante de los que estaban ahí. Una reprensión pública. ¿Por qué? Porque la necesitaban. Necesitaban ese zarandeo. Entonces Jesús dice, enviaré a otro, y luego especifica, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. La Reina Valera 60 en esa parte del versículo dice, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que el mundo no lo puede recibir o no lo puede aceptar? En el original, la palabra aquí, recibir o aceptar, se traduce como aceptar con iniciativa lo que se ofrece. O sea, aceptarlo voluntariamente. Querer recibirlo. Y cuando dice que no lo puede ver, la palabra ver, según el diccionario del Jeps, es ver con el propósito de analizar. Dice, no lo ve ni lo conoce. La palabra conoce es ginosko, conocer por experiencia personal. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? El mundo no ve al Espíritu Santo, pero nadie visiblemente puede decir que ve al Espíritu Santo. El único que hizo eso fue Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando Jesús fue bautizado, dice que vio el Espíritu Santo descender en forma de paloma. Pero ninguno de nosotros decimos, tenemos el Espíritu Santo y lo vemos. Pero dice que el mundo no lo ve, ni lo conoce. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando el mundo, dígase todo aquel que no es nacido de nuevo, cuando ve al Espíritu Santo, es decir, lo que el Espíritu Santo hace, no se lo atribuye al Espíritu Santo, se lo atribuye a la persona o al objeto por el cual se está manifestando el Espíritu Santo. Y aquí hay un ejemplo. Vamos a Hechos 14, versículo 12 al 15. Dice a Bernabé, lo llamaban Zeus, y a Pablo, Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y, con toda la multitud, quería ofrecerles sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, «Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos». Ahora fíjate, Pablo y Bernabé fueron usados por Dios con poder de lo alto para hacer milagros. Y los que vieron los milagros no se los atribuyen al Espíritu Santo, no se los atribuyen a Dios, se los atribuyen a ellos. Dicen, Pablo es Hermes y Bernabé es Zeus, según la mitología griega. Dicen, ellos tienen el poder, así que traen al sacerdote de Zeus y les quieren ofrecer sacrificios a ellos. No pueden negar que algo sobrenatural está pasando, pero no entienden qué es lo que está pasando. Y se lo atribuyen al hombre que lo está haciendo. Ahora, imagínate que está un hombre pidiéndole alguna figura de yeso, de madera, de oro, de lo que tú quieras. Y le pide a esa figura que lo ayude. Y algunos lo ponen de cabeza para que les ayude. Y luego en su vida las cosas funcionan y dicen, mira, es muy bueno y muy eficiente esta figurita, este ídolo de yeso, de madera, de oro. Tienes un problema, te lo presto. Ven y sóbale los pies, sóbale la cabeza. Dices, no hay poder en ese objeto. Dice el apóstol Pablo, dice Jesús, el Espíritu Santo que el mundo no puede recibir, que no lo ve y no lo conoce, no lo discierne, no lo experimenta.
Se le atribuye otra cosa. El mismo problema con los fariseos. Los fariseos ven que Jesús echa fuera demonios y dicen, tú echas fuera demonios por el poder de Satanás. Niegan al Espíritu de Dios y se lo atribuyen, esta vez no a Jesús, sino al demonio. Y Jesús les hace ver que son inconsistentes, ¿verdad? Se contradicen a sí mismos. Si Satanás está dividido contra sí mismo, no puede prosperar, ¿verdad? Entonces, el mundo no lo puede recibir, dice Jesús, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Le dice a los apóstoles, el mundo no puede verlo, no lo conoce, ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes. Pero cuando venga, estará en ustedes. Hace una distinción. Les dice en ese momento del tiempo, ahorita vive con ustedes, pero después estará en ustedes. Y es diferente. Cuando dice vive con ustedes, tendríamos que pensar a qué se refiere. Bueno, los apóstoles, los 12, incluyendo a Judas, recibieron autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para resucitar muertos. No tienen poder en ellos mismos para hacerlo. ¿Cómo es que lo hacían? El Espíritu Santo por medio de ellos. Pero Jesús dice, no estaba en ellos, sino con ellos. ¿El Espíritu Santo estaba con Judas? Sí. Judas también hizo milagros. ¿Estaba en Judas? No. Ya se había ahorcado para cuando sucedió la fiesta del Pentecostés. Entonces hay una distinción. Les dice, ustedes sí vive con ustedes y está en ustedes. Y más adelante, no lo vamos a ver hoy, pero cuando Jesús se aparece a los discípulos, dice el apóstol Juan que sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y esa palabra reciban es la misma que se usa cuando Jesús dijo que el mundo no lo puede recibir, pero ellos sí lo recibieron, ellos sí lo ven, ellos sí lo conocen. ¿Por qué? Porque los usó para hacer milagros. Lo mismo sucedió con Saúl cuando profetizó. Saúl, el Espíritu Santo lo tomó y empezó a profetizar. El Espíritu estaba con Saúl, pero no estaba en Saúl. Lo que Jesús dice es que el Espíritu Santo está con ustedes, pero estará en ustedes. Ahora, eso es lo que afirma la Escritura. Vamos a 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? O sea, eso que le dijo a los apóstoles, ahorita está con ustedes, pero estará en ustedes, aplica para todos los que han nacido de nuevo, para todos los que son hijos de Dios. Dice, ¿no sabe que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Por eso he dicho en distintas ocasiones que este lugar, estas 4 paredes, no son el templo de Dios. Esta no es la casa de Dios. Cada uno que ha sido regenerado y tiene el Espíritu Santo, ese es el templo de Dios. Cuando dice alguien, hay que ir a la iglesia para ir a visitar a Dios, está diciendo implícitamente que no es cristiano, ¿verdad? Y quiere venir con los cristianos donde mora Dios. No creo que se refiera a eso. Si el Espíritu Santo mora en ti, tú eres el templo de Dios. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces Jesús es claro. Ustedes han experimentado, les dice a los discípulos, han experimentado el Espíritu Santo, pero no está en ustedes el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo estarán en ustedes y recibirán poder. Fíjate la conexión. El Espíritu Santo en ti es lo que te da ese poder de lo alto. Ahora vamos a Juan 14, 26. Jesús dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Quién era quien estaba enseñándole a los discípulos todas las cosas y recordándoles todo lo que él había dicho? Jesús, ¿verdad? El primer Paracletos. Ahora dice, cuando venga el otro Paracletos, él les va a enseñar, él les va a recordar. De hecho, antes de la última cena, Jesús se los anticipó. Vamos a Lucas 12, versículo 11 y 12. Dice, cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder.
En ese momento el Espíritu Santo, bueno, los apóstoles, los discípulos, no fueron llamados a comparecer ante la sinagoga ni nada de eso hasta que Jesús ascendió. Así que Jesús se anticipó mucho tiempo y les dijo, cuando pase eso, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Ahora, traigo este versículo porque cuando hablamos del Espíritu Santo y lo que Él hace, que también si Dios le permite, terminando de estudiar las obras de Jesús, empezaremos a estudiar ahora los oficios del Espíritu Santo, así que lo veremos con mucho más detalle. Aquí quiero aprovechar para hacer una aclaración, porque es cierto que si por alguna razón los tiempos se pusieran difíciles entre nosotros y hubiese persecución contra los cristianos, y los cristianos permanezcan firmes y no nieguen a Jesús, vas a ser hecho prisionero, vas a ser secuestrado, etcétera, etcétera. Y se te va a pedir que des razón de la esperanza que hay en ti, como dice el apóstol Pedro. Y entonces en ese momento debes confiar que cuando se te demande, cuando te llamen a comparecer, a dar razón de por qué eres cristiano o de por qué predicas el Evangelio, el Espíritu Santo te enseñará qué debes decir. O sea, el poder de Dios te va a usar para testificar. Pero alguna vez una mujer me dijo esto. La Biblia dice que el Espíritu Santo me va a enseñar y me va a dar qué decir. Dice, por eso yo no necesito estudiar la Biblia. ¿Se entiende? Yo no necesito estudiar la Biblia. Yo nada más oro y le digo a Dios, yo confío en tu palabra. Cuando llegue el momento tú me vas a decir y me vas a enseñar qué hacer, qué decirle a la persona. ¿Qué opinas? Porque se oye muy espiritual, ¿no? O sea, tú sí tienes que leerle, tú sí tienes que estudiar, pero a mí el Espíritu me enseña. Bueno, eso es negligencia disfrazada de espiritualidad. No puede ser. Tú debes trabajar en la mortificación y vivificación, ¿se acuerdan? Mortificación, morir a la carne. Vivificación, hacer lo que agrada al Espíritu. ¿Qué se le dijo a Josué? Meditarás en este libro de la ley todos los días. Al entrar, al salir, cuando te acuestes, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerden que la salvación, cuando hablamos de la salvación, decimos que es monergismo. Monergismo es la obra de uno. La salvación es una obra de Dios. Nosotros no participamos en nada. Nuestro pecado es lo que hace necesaria la salvación, ¿verdad? Así que yo no participo, ni aporto, ni doy mi consentimiento para ser salvo. Eso es algo que Dios hace. Yo no veo a Jesús preguntándole a Saulo rumbo a Damasco si le quiere servir. Lo tumba y le cuestiona, ¿por qué me persigues? Y le da instrucciones. Y no le dijo, ¿cómo ves, Pablo? Yo soy un caballero y necesito que me des permiso para entrar en tu corazón. No, simplemente Jesús dijo, ya, basta, ahora tú me vas a servir. Y unos instantes antes le había dicho a Ananías, no el de Zafira, otro, le dijo, este tiene que padecer mucho por mi causa. Y tampoco le pidió permiso a Pablo. Y cuando ves el libro de los Hechos y sus cartas, sabemos que padeció mucho, muy probablemente más que cualquiera de los apóstoles. Y no se le pidió permiso alguno, ¿verdad? Pero eso de que Dios tenga soberanía y haga lo que le plazca contigo en ninguna manera implica que la santidad sigue siendo monergismo, porque en la santidad encontramos sinergismo. Monergismo es la obra de uno solo. Sinergismo es la obra de dos o más juntos. Sinergia. La santidad es sinergia. La Biblia dice que tu viejo hombre muera. Despójate de la vieja naturaleza. Transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento. Que el hombre viejo muera, se quedó en la cruz. Ahora vives para Cristo. Ahora eres un sacrificio vivo. Un sacrificio, cuando es ofrecido a Dios, le quitan la vida, ¿verdad? Tú eres un sacrificio vivo. Tú ya estás muerto para ti. Tú eres y haces lo que Dios dice. Yo tengo que esforzarme en leer, en estudiar, en usar los medios de la gracia, venir a congregarme, escuchar la instrucción. Pero es el Espíritu Santo quien te hace entender, quien te hace aprender. Y cuando llegue el día en que tienes que dar razón de tu esperanza, el Espíritu Santo te enseñará en ese momento que debes decir, porque tienes tu mente llena de la palabra de Dios.
y te recordará lo que Jesús ha dicho y entonces podrás explicar la Escritura. Pero no de forma mágica, en el que yo no tengo ni nada que leer porque Dios me lo va a dar. No, eso es negligencia, eso es pecado. Yo hago mi parte, tengo que leer, tengo que estudiar. ¿Qué tanto entiendo de ahí? El Espíritu Santo lo va a determinar. Dios es galardonador de los que le buscan. Así que nadie se excuse o se esconda detrás de Él me dará lo que debo responder. Ponte a leer, ponte a estudiar. Y cuando llegue el momento, vas a ver, Dios te va a dar claridad sobre qué decir. Por eso conozco muchas personas que dicen, ¿cómo le haces? Porque a mí me da miedo hablar de esas cosas. Me pongo bien nervioso cuando llega ese momento. Sí, porque no sabes, porque no tienes información bíblica suficiente, porque no entiendes muy bien lo que dices que crees. Porque si lo supieras bien y lo entiendes bien y se presenta la oportunidad, te pondrías feliz. Esta es la hora. Ahora sí, mira, ahí te va. Déjame te explico cómo es. Y sería un momento muy satisfactorio, porque tienes la capacidad de poder expresarle y demostrarle que es perfectamente coherente el cristianismo. Y sabes que su postura no es coherente. Con mayor razón te dan ganas de decirle. Pero ¿qué hace que los cristianos sean temerosos? Mira, yo tengo una fe muy privada. ¿Cómo que privada? Si el mandamiento es predica, haz discípulos, da razón de la esperanza que hay en ti. No hay nada privado en el cristianismo con respecto a hablar de Cristo. Entonces, me temo que como no lees, no estudias, no entiendes, cuando te preguntan, entras en pánico. Eso es pecado, tienes que estar listo. Pero bueno, volviendo al tema, Jesús le dijo a sus discípulos que les convenía que se fuera. Juan 16, 5 al 7. Dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta dónde vas. Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. ¿Por qué Jesús dice que es conveniente? Porque conviene que se vaya. Piensa, el modelo que Jesús usa para capacitar a sus discípulos. Había multitudes que lo seguían, ¿verdad? Después las multitudes se apartaron. La Biblia menciona un grupo de 12 y un grupo de 70. Al grupo de 70, según el Evangelio, también les dio autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. A los 12 y a los 70. Pero al final del ministerio de Jesús solo quedaron 11. Y a pesar de que tenía grandes multitudes, Jesús se vaciaba y se dedicaba por completo en 12, aunque Judas no contaba. ¿Verdad? Ahora, cuando Jesús resucita y asciende, Jesús les dice, ahora toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. Ahora eso plantea un problema, porque ya no son nada más 11, y luego el reemplazo de Judas, ¿verdad? Matías, 12, ya no son nada más esos 12. Ahora todos los que crean el mensaje tienen la misma comisión, ir y hacer discípulos a las naciones. Si Jesús era quien les enseñaba y les recordaba todo lo que había dicho, estaba en su naturaleza humana, limitada físicamente con ellos. Al momento en que se establece la gran comisión, ¿quién los va a capacitar? ¿Cómo le van a hacer ahora? ¿Quién va a estar presencialmente con ellos en cualquier parte del mundo para enseñarles? Jesús dice, les conviene que me vaya, porque enviaré al Consolador. El Espíritu Santo, en su naturaleza divina, es omnipresente. Está en cada uno de los que han nacido de nuevo, al mismo tiempo. Pero Jesús en su naturaleza humana no podría haber hecho eso, porque está limitado por su naturaleza humana. Entonces Jesús dice, Él es el Paracletos y enviará otro Paracletos. Jesús es relevado de su función y el Espíritu Santo entra en su lugar, pero en su naturaleza divina, de manera que el alcance es universal. Es el Espíritu Santo quien te va a enseñar, quien te va a dar esperanza,
quien te va a dar paciencia, quien te va a enseñar a resistir, quien te va a hacer entender y quien te va a usar para bendecir a otros. Por eso hay beneficio. La vida cristiana es imposible para el hombre natural. Las cosas que Dios pide son imposibles para el hombre natural, pero por medio del Espíritu Santo en ti, tienes la capacidad para hacerlas. Ahora, Juan 16, 12 al 15. Dice Jesús, muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ahora dice, Él los guiará a toda la verdad. Dice la Biblia de Estudio de la Reforma. Esto se refiere a la verdad sobre Dios, no al conocimiento temporal de todo tipo. ¿Me explico? O sea, el Espíritu Santo no es para resolver una adivinanza, para saber quién hizo algo, para encontrar a un culpable, porque esa es la verdad. No es que te va a guiar a cualquier cosa que sea verdad, sino a la verdad de Dios, porque Jesús dice, tomará de lo mío, ¿verdad? Dice, el Espíritu, sigo leyendo el comentario de Biblia de Estudio de la Reforma, dice, el Espíritu guió a los escritores del Nuevo Testamento que prepararon la nueva revelación escrita que ocuparía su lugar junto a las escrituras del Antiguo Testamento. El Espíritu les recordará a los escritores del pasado, interpretará el Evangelio para el presente y revelará las cosas por venir. Entonces, Él los guiará toda la verdad, toda la información acerca de Dios, acerca de Jesús, y todo lo que vemos en el Nuevo Testamento sobre el alcance de lo que Él hizo. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Versículo 14, Él me glorificará. Y aquí podemos ver claramente que Jesús se refiere al Espíritu Santo como una persona, ¿verdad? No hablará por su propia cuenta, dirá todo lo que oiga, les anunciará las cosas por venir, les enseñará, los guiará a toda la verdad. Está hablando del Espíritu Santo como una persona, no como una fuerza, como aseguran los testigos de Jehová y otros. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es una fuerza nada más. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible ante tal descripción? No hablará por su propia cuenta. Tiene un criterio propio, ¿verdad? Dirá solo lo que oiga, les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará. En estos pasajes hay una clara distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se refiere a los tres como personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, como podemos ver, el poder de lo alto, la capacidad para hacer lo que se requiere para la vida cristiana, lo recibirían cuando el Espíritu Santo llegara para estar no con ellos, como ya lo estaba haciendo, sino en ellos. Este poder también les daría esperanza, capacidad para hacer milagros, les enseñaría las cosas, los guiaría a la verdad, les recordaría lo que Jesús dijo, etc. Ahora, eso es lo que prometió, eso es lo que iba a pasar de antemano, ¿verdad? Recordemos de nuevo lo que leímos al principio, Hechos 1, 4 al 8. Dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Un recordatorio final, ¿verdad? Lo que les dijo antes de ascender, un día atrás en la última cena, lo que les dice justo antes de ascender, y les hace una comparación, porque ellos fueron bautizados en el Jordán. Jesús mismo se bautizó en el Jordán. Y les dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ellos experimentaron, cualquiera que se haya bautizado en un río, en una alberca, en una cisterna,
y toman la palabra griega, bautizar, baptizó, sumergirse, implica que te sumerges en el agua, ¿verdad? Y luego sales, y ahí hay una analogía. Cuando te sumerges es como si te sepultaran. Cuando sales es como si resucitaras, ¿verdad? Eso es hacia el futuro. Hacia el pasado te identificas con Cristo que murió y resucitó. Hacia el presente dices, mi yo terrenal, estoy muerto, mi carne está muerta, ahora vivo por el Espíritu. Los apóstoles se bautizaron en el Jordán, y así como se sumergieron en el agua, y ustedes estaban dentro del Jordán, así, cuando venga el Espíritu Santo, estarán ustedes en el Espíritu Santo. Pero también dijo que el Espíritu Santo estará en ustedes. Y ahí hay un misterio, ¿verdad? Estar sumergido en el Espíritu Santo, estás lleno de Él. Pero hay una distinción que más adelante estudiaremos si Dios lo permite. Una cosa es que el Espíritu Santo esté en ti y otra cosa es que estés lleno del Espíritu Santo. Pero lo estudiaremos más adelante. Por ahora, si te fijas, no les dijo exactamente cuándo llegaría. Nadie le dijo, oye Jesús, ¿cómo cuándo? Porque tengo unos compromisos. Digo, para estar libre cuando digas que ya es la hora, ¿verdad? No, ¿qué les correspondió a ustedes? Esperar, cuando Dios quiera. Y luego le preguntan, ¿y ya vas a restaurar el reino de Israel? ¿A qué se refieren? A las profecías del siervo triunfante que reinará sobre la tierra. ¿Qué les contestó Jesús? No les importa a ustedes. No les toca a ustedes esta información. Ustedes esperen. Ok, tenían que esperar, ¿verdad? Y esperaron y el día llegó. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Ahora, esto es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Vendría el Espíritu Santo y recibirían poder. Ok, ya vimos que ese poder aplica en hacer milagros, en tener esperanza, en tener paciencia, en ser enseñado, en ser guiado, ¿verdad? No solamente milagros. Recibieron el Espíritu Santo y dice que se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Te has puesto a tratar de imaginar cómo fue eso? ¿Cómo te imaginas una lengua de fuego? Pues yo me imagino una lengua con fuego, ¿verdad? O hecha de fuego, pero con forma de lengua. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿me ponen una imagen, por favor? Por supuesto que no es una foto, le tomamos una foto. Eso es lo que muchos concluyen al tratar de interpretar lo que pasó aquí. ¿Has visto una vela encendida? ¿La mecha? La forma particular que adquiere se le conoce como lengua de fuego. ¿Me explico? Así que sería una interpretación válida pensar que se vio algo como lo que estaba en la imagen, como si cada quien tuviera una velita en la cabeza, una lengua de fuego, no una lengua con fuego o hecha de fuego, ¿verdad? En el contexto cultural de aquel entonces es lo que ellos tendrían en la mente. Una lengua de fuego es una pequeña llamita, una flamita. Ahora, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Porque dicen algunos, bueno, Jesús dijo que recibirían poder y cuando recibieron el Espíritu Santo se pusieron a hablar en lenguas. Y concluyen, por eso, todo cristiano tiene que pasar por este proceso. Tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo y tiene que hablar en lenguas. Si no, no es cristiano. ¿A cuántos, levante su mano, de los que están aquí les enseñaron eso? Que tenías que hablar en lenguas, si no, no eras cristiano. Muchos. ¿Cuántos se traumaron porque no hablaban en lenguas? Levante su mano. Okay. Muchos, casi los mismos. Para mí fue un shock. Porque dije, no puede ser. He vivido pensando que soy cristiano y no lo soy. Porque donde yo me congregaba, sí hablaban
ellos dicen en lenguas y yo no. Yo soy una persona, a veces no me creen, pero soy una persona muy reservada, yo no estoy hable. Cuando tú entras a un lugar donde ellos definen las lenguas como una especie de balbuceo o tartamudeo, pues es impresionante, no sé si te pasó. Yo no entré y me sentí en ambiente, al revés, que están locos. Me trajeron una secta demoníaca o algo así, ¿verdad? Ya mamarrada rabacatarapasa, mucho rumo dracata. Dice, Hernán está hablando en lenguas. ¿Es eso lo que pasó en Pentecostés? ¿Es eso? Se agarraron a decir, Rambo, saca la bazuca. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Podemos saber qué fue lo que pasó? Sí, el original. Hablaban en lenguas. Dice que se posaron lenguas de fuego, lenguas. Glosa se traduce como lengua, o sea, sustantivo, o lenguaje, o lengua en cuanto a idioma. Se posaron lenguas de fuego. La idea de la imagen está hablando de literalmente una flamita. Hablaron en otras lenguas, la misma palabra, glosa. Y ahí ya no está hablando de un sustantivo, de una cosa, está hablando de un idioma. Porque nos dice que los que estaban ahí comprendieron lo que estaban diciendo. Dice, según el Espíritu les concedía expresarse, y esa palabra es muy importante entenderla. Expresarse para nosotros sería nada más comunicar una idea, comunicar un sentir. Pero en el original, la palabra es, según el diccionario Thayers, dice, decir palabras no cotidianas, sino pertenecientes a un discurso digno y elevado. Dice, según el Espíritu les concedía expresarse, y esa palabra en griego es hablar con palabras no cotidianas, sino pertenecientes a un discurso digno y elevado. ¿Cómo sería un discurso digno y elevado que no usa palabras cotidianas en nuestro idioma? Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes ahora, vamos a comportarnos como un solo en cuerpo en Cristo, haciendo una poderosa unión y sinergia coyuntural. ¿Qué dije? Y a ver, ¿no? Más despacio. Una poderosa unión para tener una sinergia coyuntural. ¿Qué es sinergia? Lo expliqué hace poquito, ¿verdad? Trabajo de dos o más, juntos, coyuntural, porque es importante como las coyunturas. Vamos a unirnos y trabajar juntos de tal manera que hagamos cosas importantes. No son palabras cotidianas, ¿verdad? Muchas veces los políticos pretenden hablar así. Nadie le entiende, como que le aplauden. Bueno, fíjate, el Espíritu Santo los hizo hablar en otros idiomas, no diciendo palabras simples, sino un discurso elevado. No palabras cotidianas, palabras sofisticadas. ¿Me explico? Eso es Rambo, saca la bazuca. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en idiomas que no conocían. Idiomas reales, actuales, que las personas que estaban ahí podían comprender y eso les asombraba. Por ejemplo, Hechos 2, 5 al 11. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo si cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia y de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Ahora, para empezar, ¿por qué es tanta gente ahí? Porque algunos cuando leen el Pentecostés piensan que Pentecostés se refiere a lo que el Espíritu Santo hizo en ese momento y no tiene nada que ver.
Pentecostés es una festividad judía en la ley de Moisés. Y ese día en particular era día de reposo. Llegando al Pentecostés, 50 días después de la Pascua, al que le interese puede ir a Levítico 23, 50 días después de la Pascua, hacia el día siguiente de la Pascua era el día de reposo, al día siguiente se contaban los días y ese día caía en el primer día de la semana. Y también era día de reposo. Y por ley, todos los judíos, todos los descendientes de Israel, no importa en qué parte del mundo estuvieran, tenían que ir al templo. En ese entonces sí había un templo físico. El Espíritu Santo no moraba en las personas, excepto en algunos, como el profeta, algunos profetas o en el rey. No en el pueblo en general. No en los israelitas en general. Tenían que acudir hasta donde estuviera el templo y ahí ofrecer sacrificios y llevar ofrendas, etc. Ese es el día que Jesús y el Padre escogen para enviar su Espíritu Santo. De manera que no nada más los de Jerusalén, sino de todas las naciones estarían allí. Y se asegura que todos se enteren. ¿Cómo? Con un viento recio, una ráfaga de viento que hace que llame la atención de todos. Y estas lenguas como de fuego que se ven arriba. Y se maravillan ¿de qué? ¿Del viento? ¿O no? ¿De las lenguas de fuego que se posan sobre sus cabezas? No. ¿De qué se maravillan? De lo que dicen. ¿Por qué? Porque son tantos y variados idiomas de las personas que están ahí, que dicen, no son estos galileos, o sea, estos son locales. ¿Cómo es que saben hablar de esa manera en mi lengua materna si ellos son de aquí? No hay forma. No existía Harmon Hall en aquel entonces. Para aprender eso, tendrías que tener a alguien de allá que te enseñe o irte para allá. Estos son locales, son galileos, y los galileos eran pobres. Estos son galileos, gente común y corriente. ¿Cómo es que hablan de esa manera? Y no nada más porque hablan otro idioma, sino por la forma en la que se expresan, que según el original es un discurso elevado. Es sorprendente, no que un local hable otro idioma, sino cómo se expresa, y eso tú lo puedes ver. ¿Cuántos de aquí hablan inglés? Levanta su mano. Dice, bueno, Spanglish. Ok, cuando escuchas un nativo, imagínate que hiciéramos este ejercicio. Traes a alguien de Estados Unidos y alguien de Londres. El inglés es diferente, ¿verdad? Y dice, a ver, ponte a hablar en inglés y que ellos digan, ¿de dónde eres? Te pones a hablar en inglés, van a decir, este es un americano 100% que creció sabiendo inglés, o este es un londinense 100% que creció en Londres, o este es un mexicano tratando de hablar inglés. ¿Podrías notarlo? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la pronunciación no es la misma. Ahora, si tú te vas a vivir allá, muchos años quizás agarres buena pronunciación, pero no va a ser igual como alguien que nació con ese idioma. Entonces llega el londinense y yo le digo, John is a doctor. ¿Va a pensar que soy de Londres? No. The apple is on the table. Saben que no es mi lengua materna. Estos se asombran de que estos galileos hablan de tal manera que es imposible que lo puedan hacer de forma natural porque son de Galilea. El lenguaje sofisticado, la manera en que lo pronuncian era milagrosa, no es natural. ¿Pero para qué? Porque Jesús les dijo, vayan a las naciones. ¿Y cómo van si no saben el idioma? Les da el poder para hacerlo. ¿Te fijas? Es un poder concedido para suplir una instrucción. Les dijo, vayan a las naciones y les da el don de hablar en lenguas. ¿Para qué? Para que cumplan lo que se les pidió. Cuando se les ordenó, eran incapaces de hacerlo. Aunque podían trasladarse, no iban a poder hablar el idioma. Así que Dios les manda algo que no pueden hacer y luego les da el poder para que lo hagan. Poder de lo alto. Ahora, ¿es esto un requisito para todos los cristianos? ¿Qué opinas?
Algunos dicen que tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo y tienes que hablar en lenguas, si no, no has nacido de nuevo. ¿Cómo concluyen eso? Tú lo ves en los apóstoles. Jesús les dijo, recibirían poder, recibirían el Espíritu Santo. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Sí. ¿Y por qué no hablas en lenguas? Ya no sabía qué responderles. Pues sí tiene sentido lo que me dices. No te preocupes porque tenemos un curso para hablar en lenguas. Y ahí suena extraño, ¿verdad? ¿Eso es lo que Dios me da o es lo que tú me enseñas? ¿Qué son las lenguas? Son lenguas angelicales. ¿Con cuántos ángeles voy a hablar? No, con ninguno. Eso es entre tú y Dios. Ok, voy al curso. ¿Qué esperarías que te den un curso para hablar en lenguas? ¿Alguien ha ido a un curso para hablar en lenguas? Levante su mano. No te dé vergüenza. Ok, uno. ¿Y dónde andabas metido, Hernán? ¿Dónde andabas metido tú? Bueno, ahí voy al curso. Pasa la persona que nos va a enseñar. Primero son ejercicios de soltar la lengua para que puedas hablar en lenguas. Repite después de mí. Para. Y yo pensé que estaba jugando. Cuando yo veo que todos están bien comprometidos, ya me sentí mal, ¿verdad? Bueno, ahora agrégale para Lara. No me acuerdo las palabras exactas, ¿verdad? Pero ibas agregándole complejidad. Para, Lara, chama, rama, tama. Eso se va yendo más convincente, ¿no? Para, lama, chama, rama, tama. Y luego empiezas a hacer mezclas. Para, lama, chama, rama, tama, tuve, pufu, osha. Y ya pantallas más. Y dijo, así es. Ya estás hablando en lenguas. Ahora supongamos, el mismo caso. Estamos aquí y yo empiezo a hablar en lenguas. Y viene gente, como dijo el pastor Antonio, de California, ¿verdad? Habla inglés, me imagino. Llega y me escucha. Para, lama, chama, rama, darra, guacata. Se va a sorprender y va a decir, wow, usted es una maravilla. Va a decir, ¿cómo es posible que hable en mi idioma? Por supuesto que no. No es el tema para estudiar el don de lenguas, pero el apóstol Pablo les dice que no deben de parecer locos a los corintios. Porque cuando llegan los de afuera y los ven así, van a decir, ustedes están locos y son tropezadero. Y el apóstol Pablo dice, debe de haber orden en la iglesia. Vas a hablar en lenguas, tiene que haber intérprete. No hay intérprete, calla. Así de simple. El dunamis, el poder de Dios, ¿es posible que les dé un don de lenguas genuino? Sí, Dios es soberano. ¿Es posible que Dios use a alguien para hacer milagros? Sí, Dios es soberano. Lo que no es correcto es decir que si tú tienes el Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas. ¿Por qué no? Bueno, podemos hacer esta analogía. Piensa, tú encuentras en la Biblia muchos relatos, ¿verdad? Y es una duda muy recurrente que tengo en la sesión de preguntas o a veces en las predicaciones. ¿Cómo sabes qué partes de la Biblia se aplican para ti y cuáles no? ¿Cómo sabes? Aquí estamos viendo, por ejemplo, que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Hubo como un viento recio, dice la Reina Valera 60, lenguas de fuego sobre ellos, y entonces hablaron en lenguas. Ok, dicen, así te tiene que pasar, pero no piden la ráfaga de viento, no piden las lenguas de fuego, nada más piden que hablas en lenguas. Algo ya no me cuadra, ¿verdad? Porque si tuvo que pasar así como eso, ¿por qué nada más hablo en lenguas? ¿Y dónde quedó el viento recio? ¿Y dónde quedó la lengua de fuego? Ah, esa no se necesita, tienes que hablar en lenguas. Ok, vamos a poner un ejemplo. La historia de David y Goliat, ¿la conocen? Ok, ¿cuál era el problema con Goliat? Porque estaba muy grande. No, no me refiero a eso. ¿Qué estaba haciendo Goliat que hizo que David quisiera enfrentarlo? ¿Alguien recuerda? Estaba blasfemando contra Dios y contra su pueblo. Y dijo David, ¿cómo es posible que nadie le calle la boca a ese blasfemo? ¿Verdad? Y Saúl, quien le tocaba enfrentar a Goliat, le dio mucho miedo. Y dijo, a quien mate a Goliat, quien me traiga su cabeza, le doy que se case con mi hija. Y la hija volteó así como que, ¿qué onda, verdad? David ya había dicho que callarle la boca a ese hombre. Y luego dice, ¿qué? ¿Y qué le van a dar?
Se casa con la hija de Saúl y se te conviertes en un príncipe, en la familia real. Y dijo David, no se diga más, como quiera lo iba a hacer. Así que va con Saúl y le dice, sí, pero muchacho, estás muy chavo. Póngale mi armadura. Le pone la armadura de Saúl, no le queda. Ni siquiera se puede mover. Se quita la armadura, va al río, agarra piedras de esas lisitas, bolitas, lleva su onda con la que defiende las ovejas de los animales y le pone una pedrada en la frente a Goliat. Ok, ahora, ¿tú debes ir a darle pedradas a cada blasfemo que te encuentres? ¿Sí o no? Quizás no te falten las ganas, pero ¿deberías ir a hacerlo? Oye, Hernán, hay un blasfemo. Aquí traje mi onda y mi piedra. Órale, onta. La Biblia dice, eso es absurdo. ¿Por qué es absurdo? En ningún momento dice que tú debes agarrar a pedradas a los blasfemos. Está narrando algo que David hizo, ¿verdad? Ah, pero si lees esto, dice, todos debemos hacerlo. ¿Por qué? Está narrando lo que Dios hizo con ellos. Otro error muy común. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿A quién le dijeron que esa era una promesa? Levante su mano. Muchos. ¿Quién se la creyó? Levante su mano. Los mismos. ¿A quién se le cumplió? Levante su mano. A nadie, 1, 2 o 3. Dice, ¿qué fue lo que faltó? ¿Qué falló? Es el mismo error, el mismo problema. Vamos a Hechos 16, versículo 31 al 33. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahí se cumplió lo que Pablo dijo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué se bautizaban las personas? Porque se habían humillado ante Dios y le habían pedido perdón, ¿verdad? El bautismo es la señal del nuevo nacimiento. Lo que le dijo Pablo al carcelero, 2 versículos después, se cumplió. Pablo, carcelero, ¿verdad? Es lo que sucedió. ¿En dónde estás tú en la historia? ¿En dónde están los cristianos en la historia? En ningún lado. ¿Cómo es que eso es una promesa para los cristianos? No lo es. Es narración, una narrativa, una descripción de lo que sucedió. La historia de David y Goliat, una descripción, una narrativa. Hay que hacer distinción entre narrativa y normativa. La narrativa es la narración de algo que sucedió. Normativa es una ley, una obligación para ti. Descripción y prescripción. Una descripción es algo que pasó. Prescripción es una instrucción para ti. ¿Hay alguna prescripción para los cristianos con lo que sucedió con el carcelero? No. ¿Hay alguna prescripción en la historia de David y Goliat? No. Es descripción, es narrativa. Pentecostés es prescriptivo, que tiene que haber un viento recio, lenguas de fuego y hablar en otros idiomas. Por supuesto que no. Pero dicen, bueno, Hernán, pero ese es tu razonamiento. ¿Qué evidencia bíblica me puedes dar? Podemos deducirlo con la Escritura. Vamos a 1 Corintios 12, versículos 7 al 11. 1 Corintios 12, 7 al 11. Dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Versículo 11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Ahí es clarísimo, según Él lo determina. De ninguna manera puedes decir que el Espíritu Santo tiene que darle el don de lenguas a los cristianos.
Y es claro, a uno les da lenguas, a otros interpretar lenguas, a otro sabiduría, a otro conocimiento, como Él lo determine. Y tú puedes verlo también en el libro de los Hechos. El eunuco etíope, cuando Felipe le explica Isaías 53 y decide bautizarse, ¿habló en lenguas? No. Saulo, rumbo a Damasco, cuando Cristo se aparece y lo regenera, ¿habló en lenguas? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le plació hacerlo de esa manera. Pero en el Pentecostés le plació hacerlo de esa manera. Cuando algunos que habían sido evangelizados por Felipe y luego los apóstoles los visitaron, hablaron en lenguas también. En la casa de Cornelio los que estaban ahí también hablaban en lenguas, pero no siempre. ¿Se entiende? Por eso lo que sucedió en Pentecostés, sí, fue el cumplimiento de la promesa de que el Espíritu Santo vendría y que recibirían poder. Y eso sí es para todos los cristianos, como di los versículos. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y como encomendó a los apóstoles y a todos nosotros, porque Jesús en su oración sacerdotal dice, pido no solo por ellos, sino también por los que han de escuchar el mensaje por medio de ellos. Ahí entendemos, eso sí es una normativa para los cristianos. El Espíritu Santo tiene que estar en la vida, en la persona que ha nacido de nuevo. Y tiene poder para hacer las cosas que la vida cristiana demanda. Y tiene dones concedidos por Dios, pero no los mismos todos. ¿Se entiende? Entonces, si tú me dijeras, oye, voy a ir a vivir en China y quiero hablar del Evangelio, ¿cómo le hago? Pues métete a un curso de chino. No tengo tiempo. Ruégale a Dios que te dé el don de hablar en chino. Quizás, siendo soberano, te lo conceda. ¿Sería don de lenguas? Sería don de lenguas. Pero tendrías que decir, oye, chan, chon, chan, amanecí así. ¿Cómo lo hiciste? Dios me dio la capacidad de hablar así. Y cuando los chinos te oigan, se van a asombrar. ¿Cómo es que este mexicano habla así el chino? Ese es el don de lenguas. ¿Se entiende? Ahora, el Espíritu Santo tiene que estar en ti. Tienes que tener poder para perseverar, para tener esperanza, para tener paciencia, para estar confiando en lo que Dios ha dicho que va a hacer, para luchar contra ti mismo todos los días de tu vida, para no hacer lo que tu carne quiere y cuando lo haces, levantarte y rogarle a Dios que te perdone y seguir luchando. Ese es el poder que viene de lo alto y lo recibimos debido a que Jesús ascendió. Cambia el modelo que Dios está usando para capacitar a los suyos. Ahora lo hace universal. El Espíritu Santo está en cada creyente. Por eso hay razón para estar felices. ¿Cuánto nos hubiera gustado que Jesús siguiera aquí en la tierra? Y que cuando hables de Jesús, tú puedes decir, junto dinero y me voy a Jerusalén y voy a ver a Jesús. Suponiendo que ahí sigue enseñando. Imagínate que anuncien el Tour de Jesús Mundial. Fechas en Monterrey, fechas y todo. Excelente. Ir a ver a Jesús. Pero Dios dijo, no, ese modelo ya no. Ahora, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, moran en el creyente. Eso es muchísimo mejor. Nunca en la historia de la humanidad, hasta el día de Pentecostés, Dios había derramado su Espíritu sobre los hombres de esa manera. Como lo dije anteriormente, sobre algún rey, no todos los reyes, sobre algunos de los profetas, en algunos temporalmente como Saúl, pero no para salvación, sino solo para guiar al pueblo y ya. Pero la iglesia ha recibido el Espíritu Santo derramado. A los israelitas nunca se les dio un don para beneficiar a los demás. A ninguno. A los que Dios capacitó para las obras del tabernáculo, sí, bueno, bendición a los demás. Pero ninguno como la iglesia. Dios no les da el don de dar, a otros el don de dirigir, el don de enseñar, el don de servir en un sentido más general. ¿Para qué? Para que beneficies a tus hermanos. Es la primera vez en toda la historia bíblica, en todo el registro bíblico,
que Dios hace algo de ese tipo. Y Pedro lo dice en su primer discurso. Se cumple la profecía de Joel, que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda criatura. Y sobre toda criatura no es todas las criaturas, sino sin distinción, sin necesidad de que sean reyes, sin necesidad de que sean profetas. Los niños, los jóvenes, los ancianos. Dios decide a quién le da su Espíritu Santo. Y le da dones y capacidad para hacer. Y la vida cristiana es imposible a menos que tengas el Espíritu Santo. Y esa es la tercera razón por la cual podemos deducir que los apóstoles estaban felices cuando Jesús ascendió. Porque a pesar de que físicamente no lo tienen a Él, saben que estaría en ellos. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nosotros no lo hemos visto a Él, no hemos visto a Jesús, pero está prometido que lo veremos. El mismo Jesús que sus apóstoles vieron resucitado, es el mismo Jesús que vamos a ver nosotros, pero todavía no. Mientras tanto, su Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando profundicemos más en los oficios del Espíritu Santo, aprenderemos mucho más de su persona. Pero por ahora, nos basta saber que todo lo bueno que hacemos no es obra nuestra, es el Espíritu Santo en nosotros. Y toda mala obra que hacemos, esa es nuestra carne. De manera que decía Jesús que les serán testigos en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. El Espíritu Santo en ti también es para que seas testigo de Jesús. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo en ti, la capacidad que viene con eso, debe ser un testimonio para los demás. No en que eres perfecto, como mucha gente piensa que los cristianos piensan que son perfectos. Por supuesto que no. Pero tiene que haber una clara diferencia entre tú y el mundo. En lo que tú como hombre haces y lo que los hombres del mundo hacen. En lo que tú como mujer de Dios haces y lo que las mujeres del mundo hacen. Tiene que haber una clara diferencia en la forma de hablar, en la forma de proceder, en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, en tu familia. Y quien te conoce y percibe esa diferencia, te ve como un testigo de Jesús. Alguien que demuestra que efectivamente Jesús reina. Somos embajadores del reino. El Espíritu Santo en nosotros es la luz en las tinieblas. Esforcémonos por ser coherentes en lo que decimos y lo que hacemos. Y cuando nos equivocamos, dejemos en claro que nos hemos equivocado, que reconocemos que nos hemos equivocado y que estamos buscando resarcir los daños, estamos buscando el arrepentimiento, para que también cuando vean el cambio, también glorifique a Dios a pesar de nuestro pecado. No estamos llamados a ser perfectos y que la gente del mundo nos vea perfectos. Estamos llamados a anunciar a aquel que nos salvó. Dejar en claro que Él es el que merece la gloria y la honra. Nosotros no. Y que cualquier destello de luz que vean en nosotros es Él en nosotros y no nosotros mismos. Así que vamos a orar, Señor. Que el Espíritu Santo que has derramado sobre los que estamos aquí, Señor, sea visible en nuestras obras, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de tratar a los demás. Ayúdanos, Señor, a ser congruentes cuando tu palabra dice que nuestra forma de hablar sea de forma amena y de buen gusto. Que estemos siempre listos para responder, Señor. Que tengamos la paciencia necesaria cuando hablamos con aquellos que no te conocen. Que tengamos la paciencia cuando lidiamos con aquellos que no te conocen y además tratan de burlarse o atacarnos. Que nuestra actitud, nuestro comportamiento, uno de los dones del Espíritu Santo, la templanza, sea visible. Que sea fácilmente, Señor, detectable
y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Para que tengamos, Señor, la oportunidad de hablar de ti, sin ser acusados por nuestras malas acciones. Aun cuando cometemos errores, Señor, permítenos enmendar los daños. Permítenos tener el valor para pedir disculpas, para buscar la manera de repararlo, y si no es posible, para buscar la manera de compensarlo. Danos la capacidad de hacer el uso correcto de las cosas que nos has dado. Cuando estamos en el trabajo, Señor, que sea evidente que somos eficientes y productivos, que hacemos más de lo que se nos pide y lo hacemos bien. Cuando estamos fuera del trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, sea evidente, Señor, que nos amamos, nos toleramos, nos confrontamos como corresponde, porque el amor no se deleita en la maldad. Ayúdanos, Padre, a hacer las cosas para tu gloria, no pensando en que los demás vean, sino en que tú apruebes nuestras motivaciones, nuestro comportamiento, y que eso sea visible a los demás. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas bien, no para que otros nos vean, sino a hacer las cosas bien para que te glorifiquen a ti. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos, a vivir para ti, a vernos como siervos, vasos de barro, con un tesoro adentro, a ver a los demás como superiores a nosotros, a saber que venimos a servir y no a ser servidos. Ayúdanos, Señor, a tener la humildad necesaria al hablar. Ayúdanos a tener el amor necesario al corregir. Y quede claro a los que nos escuchan que no tratamos de demostrar que están mal, sino de decirles la verdad. Ayúdanos a ser claros en que lo hacemos por amor, Señor, no para exhibir, no para burlarnos. Ayúdanos, Padre, a ser sinceros y honestos. La verdad duele. Que no agreguemos nuestras palabras, Señor. Que no agreguemos dolor con nuestras palabras. Que podamos ser testigos fieles, obreros que no tienen de qué avergonzarse, porque hacen buen uso de tu palabra. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo en nosotros nos haga morir a la carne y vivir en tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a edificarnos unos a otros, a tener paciencia, a tolerarnos y a guardar tu regreso, Señor. Queremos tener la alegría que tenían los apóstoles, a pesar de que te fuiste, sabían que era mejor el otro consolador que mandaste, el Espíritu Santo, que nos ayuda en todo lo que hacemos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Vamos a dedicar 15 minutos como máximo a responder preguntas. Si no tiene que ver con el tema, la pasamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Y el tiempo empieza a correr conforme empiezo a leer, ¿verdad? La primera pregunta de Sergio Navarro. Buenos días, pastor. Si el Espíritu Santo no estaba en ellos, ¿cómo es que entonces habían creído que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y había nacido de nuevo? Gracias. Mira, por eso, cuando hablo del poder de lo alto que se obtiene por medio del Espíritu Santo, y vemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Abraham fue salvo, Jacob fue salvo, José, hijo de Jacob, fue salvo, sabemos que tuvo que haber sido por medio de la regeneración. Y Él es el Espíritu Santo quien hace la regeneración en el creyente, ¿verdad? Pero, como lo comenté, en todo el Antiguo Testamento, ese poder de lo alto no se manifestaba en todos los israelitas o en todos los que habían nacido de nuevo. Sabemos que el Espíritu Santo te da lo necesario para que tengas fe, pero los dones, como hablar en lenguas, el don para ayudar a los demás, es un poder que recibes del Espíritu Santo que no había sido dado en el Antiguo Testamento. Entonces, lo mínimo indispensable para la salvación lo tenemos asegurado con el Espíritu Santo desde Adán y Eva, ¿verdad? En la iglesia, el poder que derrama por medio de su Espíritu Santo es sin precedentes en la Escritura, ¿verdad? Y tiene un objetivo
muy particular de edificar al pueblo de Dios, de apoyar a seguir extendiendo el reino de los cielos, cosa que a los israelitas jamás se les pidió. A los israelitas jamás se les pidió que fueran a las naciones. Tenían que ser luz para las naciones, pero no fueron enviados a hacer luz a las naciones. Entonces, la regeneración y la salvación sigue exactamente igual. El poder necesario para la salvación sigue siendo provisto por el Espíritu Santo. Pero en la iglesia, con la ascensión y la venida del Espíritu Santo, es un poder mayor el que se recibe en todos los creyentes, no nada más para sí mismos, sino también para bendecir y ayudar a los demás. Por eso, al principio decía, el poder de Dios es para cosas que consideraríamos cotidianas en la vida cristiana, y ese mismo poder es usado para bendecir a otros. Es una dimensión agregada que no estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, el proceso de salvación sigue siendo exactamente igual. Abraham era nacido de nuevo por medio de la regeneración del Espíritu Santo, pero no hay nada que indique que en el Antiguo Testamento recibieron dones como los que se dan en el Nuevo Testamento para edificar a los demás, que son parte del poder de lo alto que reciben todos los cristianos. Siguiente, Son Medina, dice, ¿cómo las cosas que Dios pide son imposibles para el hombre natural? Armoniza con que Dios no pediría nada que fuera imposible. Esto lo haría injusto. No. De hecho, no sé cuántos meses ya pasaron cuando hablamos de este tema. Cuando Dios te pide algo, hay personas que deducen, si Dios me lo pide es porque puedo hacerlo. Y la otra postura es, no, Dios me pide algo que no puede hacer, pero dado a que me lo pidió, me va a proveer para que lo pueda hacer. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, eso es lo que encontramos en la Escritura. Cuando Dios le dice a Moisés, ve y libera a mi pueblo de Egipto, es una tarea imposible para Moisés. Y Moisés le dice, ¿quién soy yo? Él dice, no, yo estaré contigo. Así que le está ordenando algo imposible para Moisés, pero Dios le da la capacidad para hacerlo, ¿verdad? Le da señales con la vara, con el río Nilo, le dice cuándo advertir al faraón de que vendrán las plagas y le da todo lo que necesita para cumplir la tarea. Entonces, cuando Dios te ordena algo que es imposible para ti, eso no lo hace injusto de ninguna manera. Porque cuando le dice a los hombres, a todos los hombres que se arrepientan, y el arrepentimiento es algo que Dios da, el hecho de que te lo pida en ninguna manera hace que eso sea injusto. Porque a todos se les ofrece el Evangelio, ¿verdad? Y lo rechazan. Y los que nunca lo escucharon, pues bueno, Dios no está obligado a darle gracia a nadie. Por eso la salvación es por gracia. Pero el estándar, el requerimiento sigue siendo el mismo. A todos se les dice, no robes, no asesines, no codicies a la mujer de tu prójimo. A todos por igual. Que tengas la capacidad o no de dejar de robar es indiferente porque Dios es justo y a todos se les demanda. ¿Cuál es la opción que les deja? Acude a Él, humíllate ante Él y Él te va a dar lo que necesitas, ¿verdad? Si no existía el Evangelio y Dios nada más pone el mandato, aún sigue siendo justo, ¿verdad? Porque eso es lo que Él demanda en su justicia. Pero cuando Dios extiende la gracia por medio del Evangelio y los hombres la rechazan, mucho menos puedes acusarlo de injusticia. Entonces los cristianos sabemos que cuando dice, sean perfectos como Dios es perfecto, te está pidiendo algo imposible. Pero en su gracia te da de su Espíritu Santo, que hace que cada día crezcas hasta llegar a la estatura del varón perfecto. No lo vas a alcanzar en esta vida. Cuando mueras y resucites, tendrás entonces la estatura del varón perfecto, porque tendrás el mismo cuerpo que Jesús tiene, el cuerpo resucitado. Entonces, cuando decimos que Dios pide, nuestra oración es, Señor, ordena lo que pides y provee para que cumpla lo que me pides. Esa es la percepción que encuentras en toda la Escritura con respecto a aquellos que han sido encomendados para hacer algo. Siguiente, Gris Rivas. Buenas tardes a todos. Necesito su opinión. En el trabajo me acaban de pedir no decirle a las personas Have a blessed day, porque eso es discriminación a las demás personas y sus religiones. ¿Debería callarme? Aún otras religiones dicen blessings. Lo mío no es religión, es una relación con mi Creador, en verdad. ¿Es esto parte de los tiempos finales que nos callarán a los cristianos? Mira, cuando tú estás en un trabajo y aceptas entrar, hay un contrato. Y en el contrato se especifica que tú sigues instrucciones de tu empleador, ¿verdad? Y si hay prohibiciones de este tipo, que no puedes decirles,
ten un bendecido día, porque lo consideran discriminación, bueno, es tu criterio permanecer en ese contrato o no. Ahora, ¿es algo que te lleve a desobedecer a Dios, esa prohibición? De ninguna manera. Porque quizás ahí no les dices nada, pero al salir de la empresa le dices que tengas un bendecido día y ya no hay ningún problema, ¿verdad? Aún si te dijeran, no puedes hablar del Evangelio aquí, no hay ningún impedimento bíblico para eso. Porque si alguno de mis compañeros en el trabajo quisiera escuchar, digo, mira, aquí no te lo puedo decir, pero saliendo nos echamos un café y te hablo del Evangelio. Y no hay ningún problema, ¿verdad? Así que si hay reglas y normas en el trabajo que impiden que hables de tu fe, en ninguna manera eso te lleva a desobedecer a Dios, porque lo puedes hacer fuera del trabajo. Pero si el gobierno pusiera una ley que ningún ciudadano puede hablar del Evangelio en el país, entonces nos rebelamos contra el gobierno, porque aceptar esa ley y obedecerla implicaría desobedecer a Dios, porque es una ley que no tiene tiempo, sino sería las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Me explico? Sí, la Escritura dice, primero obedecemos a Dios, luego a los hombres, y si los hombres pretenden prohibirnos hacer algo que Dios ha demandado, nos rebelamos contra los hombres. Pero en el trabajo, que te digan, en este periodo de tiempo no puedes decirlo, no hay ningún problema, tienes más tiempo fuera del trabajo. Ahora, si eso afecta a tu conciencia y dices, yo no me siento en paz, siento que estoy desobedeciendo a Dios, eres libre para salir de esa empresa y buscar otra donde te puedas desenvolver como te sientas más a gusto. Pero hay que dejar en claro, el hecho de que no lo puedes decir ahí no significa que nunca lo puedas decir. De hecho, si tú hablas de tu fe y alguien en el trabajo se molesta o se ofende, no lo vuelvas a hacer mientras esté él. Estamos llamados a estar en paz, ¿verdad? Pero si alguien dice, no es que tú me caes mal porque eres cristiano, bueno, ni modo. Pero me va a perseguir y me va a tratar de maltratar por ser cristiano, pues no me voy a dejar, ¿verdad? No estoy así como que, bueno, pégame. Cuando Pablo sabía que lo iban a agarrar, huía, ¿verdad? Entonces, no veo ningún problema en que obedezcas la instrucción de tu empleador, a menos que te afecte en tu conciencia. Siguiente, Marta Pilar. Buenos días, pastor, bendiciones. Entonces, ¿es bueno tener fe y confianza en el Espíritu Santo y dejar que sea nuestra guía o solo confiar solo en nuestro Dios? Me parece que hay una confusión aquí. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son un solo Dios. Confiar en el Espíritu Santo es exactamente lo mismo que decir que confías en Dios. Es un solo Dios manifestado en 3 personas. Una sola esencia, 3 personas. Así que no hay por qué hacer una elección, ¿verdad? El hecho de cómo Dios haya determinado la salvación de los hombres, lo que se llama la economía de la Trinidad, palabra economía son las reglas de la casa, el acuerdo entre ellos es que el Padre elige, el Hijo salva, el Espíritu preserva. ¿Me explico? Pero en ninguna manera el Espíritu es inferior al Hijo o al Padre, son el mismo Dios. Así que confía en las 3 personas de Dios. Siguiente, Sergio Navarro, ¿cómo entendemos la omnipresencia del Espíritu Santo en un campo de exterminio de la Segunda Guerra Mundial? ¿Era Dios haciendo justicia por la muerte que todos merecemos? Jesús advirtió, en el mundo tendréis aflicción, y advirtió que sufrirían y padecerían por su causa. Y los apóstoles, tenemos en el caso de los Hechos, cuando eran latigados o encerrados, se sentían bien por haber sido considerados dignos de padecer como Cristo padeció. Entonces, el enfoque del sufrimiento en el cristianismo no es me duele y lo quiero evitar, es esto viene a causa de mi fe en Dios, a Dios le ha placido hacerle así y Dios ha prometido que Él va a recompensar todo lo que yo haga, ¿verdad? Y si Jesús padeció por mí, yo padecer como Él debe ser motivo de orgullo. Entonces el enfoque cristiano sobre el sufrimiento no es algo que nos trae temor o que nos trae desesperanza. Al contrario, hacemos todo lo posible por librarnos, pero cuando ya no hay forma de librarte, padecemos con orgullo, porque a Dios le pareció bien que pasemos por ahí. Ahora, ¿se experimentará todo el dolor que piensas que se experimentaría? No lo dice la Biblia, ¿verdad? Hay el caso de una persona, no sé si fue Policarpo, tengo que volver a leerlo, quien murió en la hoguera
y le pidieron que diera una señal mientras estaba siendo consumido su cuerpo por las llamas, indicara si tenía dolor o no. Y según el relato, indicó que no tenía dolor. Ahora, no significa que no te va a doler, ¿verdad? Cuando te estén quemando en las flamas de la hoguera, si llegara a pasar. Pero eso te puede ayudar a pensar que si Dios está conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré el mal alguno. Si al momento en que mi cuerpo sea consumido por las llamas y se derrita hasta la muerte, yo voy a confiar en que Él va a estar ahí para darme la fuerza necesaria y sostenerme hasta el final. Entonces, enfrentar el sufrimiento desde la perspectiva bíblica es saber que no voy a estar solo. Y que si llegara al punto en que yo me viera tentado en negar a Cristo por el dolor que sufro, el Espíritu Santo me va a socorrer y me va a dar la fuerza que necesito para permanecer firme. Por eso, en los campos de exterminio, ¿había gente nacida de nuevo? Muy probablemente. ¿Los abandonó en los campos de exterminio? No. Estuvo ahí con ellos hasta el último día, hasta el último segundo de vida, y no los abandonó. Y si perseveraron y no negaron a Cristo, a pesar del sufrimiento que llevaron, no es mérito de ellos, es el Espíritu Santo en ellos. Así que sí, cuando el cristiano sufre, el Espíritu Santo está con nosotros. Siguiente, Marta Pilar, pastor, ¿me puede explicar por qué yo a la edad de 6 o 7, algo extraño pasaba y empezaba a hablar algo raro, que mis primas se burlaban de mí y siempre me corría a una esquina y me escondía porque me daba vergüenza que se burlaran de mí? Recuerdo que yo le pedí a Dios que no me pasara. Esto, ¿cómo me explica, pastor? Bueno, no tengo idea, ¿verdad? Tendría que examinar todo lo que sucedía. Ahora, saber si era algo de Dios, era algo cuestión biológico. Podemos tener efectos o comportamientos no deseados por una causa médica, por alguna ausencia de químicos en nuestro cuerpo. Puede que sea Dios, no se puede saber, se tendría que analizar cada caso en particular. Pero yo me pongo a pensar, si pensáramos en el don de lenguas y una persona aún no sabe que tiene que hablar con un extranjero y Dios le da el don de lenguas porque Él es soberano y puede hacerlo y empieza a hablar en otro idioma, quizás Él no sabe lo que le está pasando, ¿verdad? Hasta que llegara otra persona y le dice, oye, ¿cómo hablas también ese idioma? Y te enterarías que es otro idioma, ¿verdad? Yo no sé si los que estaban reunidos ahí en el aposento cuando llegó el Espíritu Santo tenían claro qué lengua estaban hablando. Porque la Escritura dice, Pablo dice que si no hay intérprete, que te calles. O sea, que estabas hablando en otro idioma, estás hablando acerca de Dios, pero había personas que no podían entender lo que estaban diciendo y tenía que haber un intérprete. Entonces, hay mucho que no está descrito. Si alguien en alguna zona remota empezara, no sé, gente en Europa y empieza a hablar español mexicano, ¿cómo sabría que está hablando español mexicano? Podría pensar que está loco, pero tendrías que pensar, bueno, pero Dios tiene que darle información, ¿verdad? Tiene que hacerle ver por qué está pasando eso. Pero hay muchísimas cosas que no están expresadas en la Biblia que solo podemos imaginar. Pero algún día podemos tener esas respuestas directo del apóstol Pablo y de Lucas, que fue quien escribió el libro de los Hechos, ¿verdad? Gabriela Quesada Fuentes, pastor y congregación, Dios les bendiga, gracias. Dice, disculpe, ¿dónde dice cuando dos o tres reunidos ahí estará Dios? Jesús, Espíritu Santo, solo Dios. Si Dios mora dentro de nosotros, ¿cómo explicar el versículo 2 o 3 juntos? Espero se entienda. Bueno, lo que pasa es que no se está interpretando en el contexto. Está hablando en Mateo 18 acerca de la disciplina. Cuando dice, si están dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré, es el contexto de la excomunicación de alguien. Y cuando la asamblea se reúne y deciden excomunicar a alguien, el hecho de que estén reunidos, la autoridad que tiene la asamblea para excomunicarlo es como si Jesús mismo estuviera presente. Entonces, cuando dice, si están dos o más reunidos, allí estaré, no está hablando de la oración, no está hablando de una reunión general de la iglesia, habla de un proceso disciplinario que llegó a la excomunicación. Por eso es muy importante tener el contexto para poder entender un pasaje en particular. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien, responderla. Es todo, ¿verdad? No hay mensajes para en línea, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión.